Durante la boda nos ignoraron como si no existiéramos, hasta que mi esposo fue presentado como el socio principal y mentor del prometido, cambiando la dinámica familiar para siempre. Hay algo que siempre supe incluso desde niña: en mi familia, el amor era condicional. Lo disfrazaban de cuidados, de cenas elaboradas y consejos no pedidos, pero debajo de todo eso había una transacción silenciosa: te aceptamos y juegas el papel que te asignamos. Yo era la tranquila, la discreta. Mientras mi hermana Lucía brillaba en el centro del escenario familiar, la estudiante modelo, la hija perfecta, la que siempre tenía algo que contar, yo aprendí a hacerme pequeña. Sabía que mis logros no serían celebrados con la misma efusividad, que mis problemas serían tratados con una mezcla de indiferencia y juicio. A veces me preguntaba si mi madre me veía realmente o si solo veía una versión de mí que encajaba mejor con su idea de familia. Mi padre, por su parte, era una sombra. Presente en cuerpo, ausente en todo lo demás. Un hombre que prefería el silencio a la confrontación, dejando que mi madre dictara el tono de nuestras relaciones. Durante años intenté ganarme su afecto con logros, con amabilidad, incluso con silencio. Pero nunca era suficiente. Lucía siempre llegaba primero, más alta, más fuerte, más visible. Y ella lo sabía. Sabía que tenía el poder de relegarme con una sola mirada, con una risa burlona, con un comentario disfrazado de broma. A veces me preguntaba si disfrutaba ese poder o si simplemente era su forma de sobrevivir también en una familia, donde el amor se repartía por méritos superficiales. Cuando conocí a Esteban, algo cambió. Él me vio. No como la otra hermana ni como la hija menor, sino como una persona completa. Con él no necesitaba justificar mi existencia ni ganarme su atención. Él no entendía al principio por qué me ponía tan nerviosa antes de cada reunión familiar, porque me esforzaba en cuidar cada palabra. Pero poco a poco fue entendiendo los matices, la tensión silenciosa, los pequeños actos de crueldad disfrazados de cortesía. Aún así, yo insistía en mantener el vínculo. Había algo en mí, quizás miedo, quizás lealtad mal entendida, que me hacía pensar que cortar lazos era un acto egoísta, radical. Son tu familia, me repetía una y otra vez. Como si esas 3 palabras debieran justificar todo: el desprecio sutil, la indiferencia, el constante menosprecio. Me aferraba a la idea de que algún día me aceptarían, me validarían, me incluirían de verdad. Nos casamos en una ceremonia pequeña pero hermosa. Mis padres asistieron, claro, pero sin entusiasmo. Lucía ni siquiera pronunció un brindis. Habló con Esteban como si fuera un desconocido, apenas interesada en conocer a la persona que había elegido pasar la vida conmigo. Ese día me prometí en silencio que no dejaría que su frialdad me arruinara la felicidad que había construido con tanto esfuerzo. Con el tiempo Esteban y yo fuimos prosperando. Él en su empresa, yo en mis proyectos personales. Pero cada vez que nos reuníamos con mi familia, era como si nada de eso existiera. Como si mis logros no fueran dignos de mención. Como si nuestra relación no tuviera valor alguno. Y lo peor de todo era que yo lo permitía, por costumbre, por miedo, por ese lazo invisible que me unía a una familia que nunca me ofreció un espacio real. La boda de Lucía fue anunciada con pompa. Cada detalle era motivo de conversación en el grupo familiar. No pidieron mi opinión para nada, ni siquiera para la lista de invitados. Recibimos la invitación como si fuéramos vecinos lejanos, no parte de la familia inmediata. Nos encantaría contar con su presencia, decía la tarjeta, tan impersonal como un correo de oficina. El día de la boda, la sensación de exclusión fue abrumadora. Nos sentaron en una mesa apartada, con tíos lejanos y amigos del trabajo de mi padre. Nadie nos vino a saludar. Nadie nos presentó. Era como si hubiéramos sido invitados por error. Mi madre pasaba frente a nosotros sin mirarnos, atareada en su papel de anfitriona perfecta. Lucía desfilaba entre los invitados como una reina, saludando con abrazos falsos, sonriendo sin alma. Cuando pasó por nuestra mesa, apenas nos dedicó un gesto de cabeza. Esteban me tomó la mano bajo la mesa. No dijo nada, pero lo vi en su mirada, lo había entendido todo. Y por primera vez sentí algo más fuerte que la tristeza, sentí rabia. Rabia por todos los años que me hice pequeña para no molestar. Rabia por todo el amor que di esperando algo a cambio. Rabia por dejar que ellos definieran mi lugar en el mundo.
Y todavía no sabían lo que estaba por venir. Porque sin saberlo, Lucía había construido su boda sobre una mentira más. Y esa noche la verdad estaba a punto de irrumpir, cambiando el equilibrio de poder que mi familia había sostenido durante toda una vida. Todo habría quedado en otra cena incómoda, otro evento donde fingíamos no notar el desprecio. Pero no. Esa noche todo se quebró. Era el momento de los discursos. Lucía, radiante en su vestido blanco como una princesa ensayada, tomó el micrófono con una sonrisa medida, de esas que sabía exactamente hasta dónde mostrar los dientes sin parecer vulgar. Agradeció a los invitados, a los padres, los nuestros, claro, a las damas de honor, incluso al florista. Yo ya me preparaba para otro trago amargo cuando Julián, el prometido, se levantó. Esteban me miró con escepticismo. Julián siempre había sido cordial con nosotros, pero distante. Yo no sabía mucho de su vida más allá de lo que Lucía compartía, que solía ser poco y filtrado. Sin embargo, esa noche Julián decidió hablar desde un lugar que nadie, ni siquiera mi hermana, había anticipado. Y no puedo terminar este discurso sin agradecer a la persona que ha sido clave para que hoy esté aquí, no solo como hombre, sino como profesional. Dijo buscando entre las mesas con la mirada. ¿A quién me abrió puertas cuando todos los demás dudaron? ¿A quién creyó en mí y me ayudó a convertir una idea en una empresa sólida? Esteban, gracias por ser mi mentor, mi guía y, desde hace tiempo, mi amigo. El silencio cayó como un puñetazo. Todos voltearon hacia nuestra mesa. Nuestra mesa en la esquina, apartada como si no importáramos. Y de pronto estábamos en el centro. Lucía se quedó de pie inmóvil, con una expresión que no supe leer al principio. Luego entendí, no lo sabía. No tenía idea de que Julián y Esteban llevaban meses trabajando juntos, que Esteban era el inversionista silencioso detrás del proyecto de su prometido. Había mantenido a Julián separado de nuestra vida familiar con tanta determinación que nunca le dio la oportunidad de conocer realmente quién era mi esposo. Mi madre palideció. Mi padre se acomodó los lentes nervioso. Yo me quedé helada. No por la revelación, sino por lo que sentí en ese instante. Una mezcla explosiva de satisfacción y dolor. Porque por primera vez no podían ignorarnos. Y sin embargo no era así como yo quería que se dieran cuenta de quiénes éramos. Lucía reaccionó rápido. Tomó el micrófono de nuevo con una sonrisa que ya no le llegaba a los ojos y soltó un comentario forzado. Bueno, eso sí que fue inesperado. Gracias, Esteban. Qué sorpresa, ¿no? Mirando a los invitados, intentando recuperar el control. Pero no era una sorpresa. Era una traición. No de Julián hacia ella, sino de ella hacia mí. Lucía había hecho todo lo posible por ocultar nuestra existencia en un día que se suponía debía ser de celebración familiar. Había diseñado cada detalle para relegarnos, para minimizarme, como había hecho toda la vida. Pero en su afán de control, había pasado por alto lo más importante, que ya no tenía poder sobre mí. Sentí algo quebrarse dentro. No era solo el orgullo. Era el lazo. Esa conexión que me había mantenido atada a ellos, justificando su desprecio con la palabra familia. En ese instante supe que todo lo que había hecho por encajar, por agradarles, por no causar problemas, había sido una negación de mí misma. Y que Lucía, una vez más, había puesto su necesidad de ser el centro por encima de cualquier vínculo sincero. Me levanté de la mesa. Esteban intentó detenerme con una mirada, pero lo que necesitaba era espacio, aire. Fui al jardín, tratando de contener el temblor de mis manos. Había sido expuesta, pero no como una intrusa. Había sido revelada sin buscarlo como alguien que importaba. Y eso, por contradictorio que parezca, dolía. Porque me había pasado la vida esperando que ellos me validaran. Y justo cuando el reconocimiento llegó, no vino de ellos, ni de sus corazones. Fue el azar, el destino, o quizás solo la justicia poética, quien puso las cartas sobre la mesa. Pero la traición no fue que no supieran lo que Esteban representaba. La traición fue que me negaran, que me invisibilizaran, que decidieran por mí que yo no merecía un lugar. Y esa noche, bajo las luces del jardín, supe que algo tendría que cambiar. Que ya no podía seguir entregándome a una familia que había decidido, de forma tan clara y brutal, que yo no era suficiente. Me quedé sola en el jardín,
sentada en una banca fría de piedra mientras las risas, los brindis y la música seguían resonando a lo lejos. La fiesta continuaba, como si nada hubiese pasado. Pero dentro de mí, todo se había roto. Por primera vez, no me sentía herida. Me sentía cansada. Agotada de intentar ser parte de algo que claramente no me quería. Esteban se acercó después de unos minutos, con esa calma suya que a veces me molestaba porque me obligaba a sentir lo que no quería sentir. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. No, le respondí sin pensarlo. Y estoy harta de fingir que sí. Lo dije en voz baja, casi como una confesión. Pero en mi interior era un grito. Durante años había caminado por la cuerda floja entre la lealtad y el resentimiento, entre el amor y la necesidad de ser amada. Y ahora, en esa noche que debía ser solo otra muestra de desprecio silencioso, todo había quedado al descubierto. Me vi desde afuera, vi a esa versión mía que se encogía, que reía por compromiso, que aceptaba migajas emocionales como si fueran suficientes. Y sentí lástima. No por ellos. Por mí. Recordé todas las veces que me callé, que me minimicé para no ser una carga, para no parecer dramática. Las veces que me convencí de que tal vez yo era el problema. Que si me esforzaba un poco más, si era un poco más amable, más comprensiva, más invisible, entonces tal vez me querrían. Entonces tal vez me verían. Pero esa noche había sido la prueba definitiva. No importaba cuánto me esforzara, jamás sería suficiente para una familia que solo sabía amar bajo sus condiciones. Y yo ya no podía, ni quería, seguir pagando ese precio. ¿Sabes qué es lo peor?, le dije a Esteban con lágrimas silenciosas cayéndome por las mejillas. Que en el fondo una parte de mí aún quiere que me busquen. Que se disculpen. Que me digan que fue un malentendido. Que sí les importo. Eso no te hace débil, me respondió. Solo demuestra cuánto has estado sola en todo esto. Y ahí fue donde se rompió todo. Porque entendí que yo no estaba sola. Que hacía años que había elegido una nueva familia, una que sí me veía. Esteban estaba ahí conmigo sin pedir nada, sin condiciones. Yo había salido de una casa donde el amor se daba por cuotas y había construido un hogar donde se me aceptaba entera. Pero para que ese hogar floreciera, yo tenía que soltar lo otro. Tenía que dejar de mendigar en una mesa donde nunca me iban a servir un plato. Tenía que soltar la culpa, la necesidad de aprobación, el miedo de quedarme sin familia. Porque ya me había quedado sin ellos desde hacía mucho. Solo que esa noche me di cuenta. Volvimos al salón más tarde cuando ya casi todos estaban distraídos bailando o bebiendo. Nadie notó nuestra ausencia. Nadie vino a preguntarme si estaba bien. Mi madre seguía supervisando el servicio como si todo estuviera bajo control. Lucía reía forzadamente en la pista de baile, fingiendo que no le había afectado la revelación. Nadie nos miraba. Era como si nunca hubiésemos estado ahí. Y por primera vez no me dolió. Porque yo también había dejado de verlos. No como familia, al menos. Ya no eran mi centro, mi origen, mi necesidad. Eran personas con las que compartía una historia, pero no un futuro. Esa fue la noche en que decidí que no volvería a perseguir su cariño. No más llamadas que nunca devolvían. No más invitaciones unilaterales. No más sonrisas fingidas en cenas llenas de tensión. Esa noche entendí que podía quererme lo suficiente como para no necesitar rogar amor. Y así comenzó mi despedida, silenciosa pero firme. No con gritos ni escenas, sino con la certeza de que merecía algo mejor. Pasaron 2 semanas después de la boda. 2 semanas de silencio sepulcral en el grupo familiar. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Lucía no agradeció la asistencia. Mis padres tampoco mencionaron el incidente. Para ellos todo debía volver al orden habitual, ignorar lo incómodo, silenciar lo real y seguir con la función. Pero yo ya no era la misma. Esteban lo sabía. Me observaba con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo él sabía expresar. Sabía que algo se estaba gestando dentro de mí. Un punto de inflexión irreversible. ¿Estás segura?,
Me preguntó una noche mientras yo terminaba de redactar un mensaje que había reescrito al menos 10 veces. Sí. Necesito decirlo. Aunque no cambie nada. Aunque no les importe. Yo necesito escucharlo en mi propia voz. Acordamos reunirnos un sábado en casa de mis padres. Yo misma propuse el encuentro. Solo nosotros 4, dije. Sin Lucía, sin pareja de Lucía, sin disfraces. Si íbamos a tener una conversación real, tenía que ser sin público. Llegamos puntuales. La sala olía a ambientador floral, como siempre. Todo impecable, como si quisieran demostrar que nada podía romperse ahí dentro. Pero yo ya sabía la verdad, lo que se ve perfecto desde fuera a menudo está podrido en su raíz. Mi madre nos recibió con una sonrisa forzada, mi padre con su clásico asentimiento silencioso. Nos sentamos en el mismo sofá donde pasé años conteniendo emociones. Esta vez no iba a callarme. Respiré hondo. Gracias por recibirnos, dije. Quiero que hablemos de lo que pasó en la boda. O mejor dicho, de lo que ha venido pasando desde hace años. Y que esa noche simplemente expuso. Mi madre se irguió como si se preparara para un juicio. Mi padre bajó la mirada. Ninguno respondió. Así que continué. Toda mi vida he sentido que tengo que ganarme un espacio en esta familia. Que tengo que hacerme pequeña para no incomodar. Que pase lo que pase, Lucía siempre será la prioridad. Lo acepté durante años. Intenté entenderlo, justificarlo, sobrevivirlo. Pero ya no puedo seguir haciéndome daño para pertenecer. Mi voz temblaba, pero no de miedo. Era emoción contenida, años de palabras tragadas que por fin salían. En esa boda nos ignoraron como si no existiéramos. Nos sentaron lejos, nos excluyeron de las fotos, de los brindis, de todo. Como si nuestra presencia fuera una obligación, no un deseo. Y lo peor es que no fue una sorpresa. Fue coherente con cómo siempre me han tratado. Mi madre frunció los labios. No exageres, por favor. Fue una boda muy grande, había muchos detalles. ¿Entonces fue un error? Interrumpí. ¿Un malentendido? ¿Otra casualidad más? ¿Como cuando me olvidaron en el aeropuerto en Navidad? ¿Como cuando nunca fueron a mis exposiciones de arte porque Lucía tenía algo más importante? ¿Como cuando no me defendieron cuando me acosaron en la universidad y prefirieron no incomodar a nadie? El silencio fue tan espeso que dolía respirarlo. Esteban me tomó la mano. Era su manera de decir, sigue, no estás sola. Esa noche la verdad salió sin que yo hiciera nada. Julián reconoció a Esteban porque lo conoce. Porque confía en él. Porque ha trabajado con él. Porque Esteban es más que el esposo invisible de la hija menor. Y cuando dijo su nombre todos voltearon como si por fin entendieran que somos algo más. ¿Y qué hicieron ustedes? Nada. Ni una palabra. Ni una disculpa. Ni siquiera un reconocimiento. Solo miradas incómodas y silencio. Mi padre intentó hablar, pero solo murmuró. No queríamos hacer sentir mal a nadie. ¿A quién? Lo enfrenté. ¿A Lucía? ¿A ustedes mismos? Porque los únicos que se sintieron mal esa noche fuimos nosotros. Y no por la sorpresa, sino por la confirmación de algo que llevo sintiendo toda la vida, que para ustedes nunca fui suficiente. Mi madre se cruzó de brazos. Su máscara de control se agrietaba. Te estás dejando llevar por el resentimiento. No todo fue tan grave. Estás dramatizando. ¿Dramatizando? Me reí, amarga. No, mamá. Esto no es una telenovela. Esto es mi vida. Y la he pasado entera esperando que ustedes me vean. Que me escuchen. Que me quieran como soy, no como esperaban que fuera. Y por primera vez, ya no estoy dispuesta a esperarlo más. Ahí fue cuando sentí el punto de no retorno. Ya no era una súplica. Era una declaración. No estaba pidiendo amor, estaba poniendo un límite. Esteban intervino, tranquilo pero firme. Yo la amo. Y la he visto sufrir durante años tratando de ser parte de esta familia. Pero les digo esto con respeto,
no voy a permitir que la sigan hiriendo. Ella no necesita su aprobación. Pero si quieren seguir en su vida, tendrán que tratarla con dignidad. Y eso empieza por reconocer lo que han hecho. Mi madre no respondió. Mi padre tampoco. Se miraron entre ellos, como si no supieran por dónde empezar. Yo me levanté. No vine aquí a que me den la razón. Vine a decir mi verdad. Si deciden escucharla, bien. Si no, también está bien. Pero yo ya no voy a seguir participando en esta dinámica donde siempre salgo lastimada. Nos fuimos sin un abrazo. Sin promesas. Sin reconciliación. Pero por primera vez en mi vida, me sentí en paz. Porque había dicho lo que necesitaba decir. Y eso para mí fue suficiente. Después de aquella confrontación, la herida seguía abierta, pero ya no supuraba culpa. En su lugar, sentía una mezcla de alivio y firmeza. No sabía si mis padres procesarían lo que había dicho, pero en ese momento, entendí que eso ya no era lo más importante. Lo vital era que yo había hablado con claridad y sin miedo. El primer límite fue el silencio. No volví a escribir en el grupo familiar. No respondí los mensajes escuetos que comenzaron a llegar semanas después. Un ¿cómo estás? Sin peso, sin disculpa, sin contexto, ya no me movía. Era como si lanzaran migajas esperando que me abalanzara agradecida. Pero yo ya no tenía hambre de lo que nunca me alimentó. El segundo límite fue físico. Dejé de visitar la casa de mis padres. Dejé de acudir a las reuniones donde siempre era la sombra de alguien más. Rechacé la invitación al cumpleaños de Lucía, no con rencor, sino con respeto por mí misma. Y cuando mi madre llamó para decirme que me estaban esperando, y que siempre hacía un drama de todo, le respondí sin levantar la voz. No estoy haciendo un drama. Estoy tomando distancia porque necesito cuidar mi paz. Y no voy a ir a un lugar donde no me siento bienvenida. Colgó sin decir adiós. Sí, dolió. Sí, temblé. Pero también respiré como hacía tiempo no respiraba. Libre. El tercer límite fue emocional. En terapia aprendí a diferenciar entre perdonar y permitir. Me tomó tiempo entender que establecer límites no es sinónimo de castigo. No se trataba de alejarlos para herirlos, sino de alejarme para sanar. Yo no podía cambiar su narrativa, ni forzarlos a quererme de otra forma, pero sí podía protegerme del daño repetido. Cuando los pensamientos de culpa regresaban, porque sí, regresaban, me repetía una frase que mi terapeuta me dijo con firmeza y ternura: no es deslealtad priorizarte. Es sanidad. También tomé una decisión importante: no seguiría hablando mal de ellos todo el tiempo. No porque no lo merecieran a veces, sino porque no quería que su sombra definiera mi identidad. Hablar de lo que viví era necesario, pero recrearlo cada día solo me ataba más al dolor. Así que comencé a reconstruirme desde otros espacios. Volví a pintar. Volví a invitar amigos a casa. Me acerqué a personas que siempre habían estado allí, a veces en segundo plano, pero con amor genuino. Fortalecí mi relación con Esteban con más diálogo, más complicidad. Él no solo fue mi apoyo, fue mi espejo, me ayudó a ver la versión de mí que había olvidado. La familia no desapareció. Hubo mensajes pasivo-agresivos, silencios estratégicos, intentos de reconexión sin sustancia. Pero yo tenía un nuevo parámetro: si la relación no venía acompañada de respeto, no tenía cabida. No fue fácil. A veces me sentía egoísta. A veces me sorprendía deseando una llamada distinta, una madre que supiera cómo abrazarme, un padre que dijera lo siento. Pero cuando esos pensamientos me asaltaban, me recordaba que no tenía que sacrificar mi bienestar por la posibilidad de un quizás que nunca llegaba. Establecer límites no me hizo menos hija. Me hizo una mujer adulta que por fin se trataba con el amor que siempre había merecido. Y eso era un comienzo. Nunca imaginé lo difícil que sería elegir la paz. No porque no la deseara, sino porque la paz real, la que se construye desde dentro, exige renunciar a la culpa, al deber impuesto, al peso invisible de las expectativas familiares. Durante mucho tiempo confundí el amor con obligación. Pensaba que seguir presente a pesar del daño era señal de lealtad. Que aguantar lo inaguantable era parte de ser una buena hija.
Me enseñaron que la familia era sagrada, que todo debía perdonarse, que hablar de lo que dolía era una falta de respeto. Y viví así, callando, acomodando mis necesidades para no romper la ilusión de unidad. Pero después de todo lo vivido, entendí que no hay nada más desleal que traicionarme a mí misma para cumplir con una imagen vacía. Elegir la paz no fue una decisión que tomé una sola vez. Fue un acto diario. Cada mañana, cuando no respondía a ese mensaje seco de mi madre. Cada tarde en que decidía no asistir a las reuniones que solo me llenaban de ansiedad. Cada vez que alguien me decía, pero sigue siendo tu familia, y yo respondía en silencio, sí, pero yo también soy parte de esa familia, y también merezco cuidado. Una vez, una amiga muy cercana me dijo algo que me acompañó desde entonces. Hay familias que solo saben querer con condiciones. Y a veces la única forma de sobrevivir es quererlos desde lejos. Eso hice. Dejé de intentar arreglar lo irreparable. No para vengarme, sino para liberarme. No podía seguir esperando a que mis padres cambiaran. No podía seguir ofreciéndoles acceso ilimitado a mi vida, cuando lo único que recibía a cambio era juicio o indiferencia. Empecé a notar los efectos de esa paz elegida en las cosas pequeñas. Dormía mejor. Mi cuerpo estaba menos tenso. Las conversaciones con Esteban eran más ligeras, más llenas de futuro y menos cargadas de pasado. Mi risa volvía a sonar como mía. Dejé de mirar mi celular esperando validación. Empecé a invertir mi energía en personas que me hacían sentir vista. Comencé a priorizarme sin pedir permiso. Y sí, a veces dolía. Sobre todo en fechas importantes. Los cumpleaños compartidos, las fiestas familiares a las que ya no iba. Había momentos en los que el vacío pesaba. No porque dudara de mi decisión, sino porque había perdido la esperanza de que algún día todo fuera distinto. Y eso, aunque fuera liberador, también era triste. Pero con el tiempo comprendí algo, la paz no siempre se siente como alegría. A veces se siente como silencio. Como soledad elegida. Como un espacio en blanco después del caos. Y en ese espacio empecé a reconstruirme. Ya no era la hija que esperaba la llamada. Era la mujer que decidía a quién dejar entrar. Y ese cambio, aunque doloroso, me dio una fuerza que no sabía que tenía. Porque cuando elegí la paz sobre la obligación, no rompí mi familia. Me elegí a mí. Y por primera vez, eso fue suficiente. El día después de mi decisión final, esa que selló con firmeza mis límites, no fue un día de alivio glorioso. Fue un día silencioso, lleno de preguntas que se respondían solas con el tiempo. No hubo una sensación de victoria. No hubo redención. Solo hubo espacio. Un espacio que antes estaba lleno de ansiedad, culpa y necesidad. Un espacio vacío que ahora podía llenar con algo diferente. Los primeros meses fueron duros. No voy a mentir. Algunas personas de mi entorno me miraban como si estuviera exagerando. Como si cortar lazos o establecer límites claros fuera sinónimo de crueldad. Recibí comentarios velados. Pero son tus padres, deberías llamarlos al menos por Navidad, seguro se les pasará. Pero yo sabía que no era una fase. Era una elección. Comencé a vivir mi vida sin consultar con ellos cada paso. Ya no tenía que pensar si lo que hacía quedaría bien ante los ojos de mi madre o si mi padre lo aprobaría en su eterno silencio. Mis decisiones empezaron a tener una única raíz, mi bienestar. En ese nuevo silencio encontré una parte de mí que había estado dormida desde la infancia. Volví a pintar con colores que antes no me atrevía a usar. Me inscribí en un taller de escritura donde compartí por primera vez este relato, y una mujer, al terminar de escucharme, se acercó y me dijo, gracias por decir lo que muchas no podemos aún. Y ahí supe que no estaba sola. Porque lo que me pasó no era único. Era silencioso, sí. Escondido bajo el disfraz del amor familiar. Pero estaba en todas partes, hijas invisibles, hermanos desplazados, padres emocionalmente ausentes. Y hablar de eso con honestidad y sin vergüenza, era una forma de romper el ciclo. Con el tiempo mi relación con Esteban también se transformó. Él me acompañó sin exigencias, sin buscar protagonismo. Me sostuvo y me dejó espacio. Nuestra relación se hizo más fuerte, más auténtica.
Ya no era el refugio desde el dolor, sino un espacio de crecimiento mutuo. Un año después de la boda, Lucía me escribió. Fue un mensaje largo, ambiguo, a ratos defensivo, a ratos vulnerable. No pedía perdón directamente, pero sí decía algo como, tal vez debí manejar algunas cosas de otra manera. Lo leí con el corazón tranquilo. No sentí ira. No sentí euforia. Solo una calma nueva. Le respondí con sinceridad. No desde la herida, sino desde la claridad. Te deseo lo mejor. No guardo rencor, pero necesito seguir mi camino sin repetir viejas dinámicas. Si algún día estás dispuesta a reconstruir desde otro lugar, sin juegos de poder, sin jerarquías invisibles, podemos hablar. No insistió. Y yo no esperé más. Ahora, miro hacia atrás y veo a esa mujer que era antes. La que sonreía para encajar. La que callaba para no romper. Y le tengo compasión. Porque hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Pero ya no soy ella. Hoy sé que familia no es quien te dio la vida, sino quien la honra contigo. Quien te ve, te escucha, y no necesita minimizarte para brillar. He aprendido a construir tribu. A celebrar las relaciones sanas, recíprocas. A honrar los vínculos que sí nutren. Y también a dejar de perseguir los que solo desgastan. Elegí crecer. No porque fuera valiente. Sino porque ya no podía seguir viviendo en el mismo dolor. Y ahora, después de todo, puedo decirlo con voz firme y corazón abierto. Puse límites. Elegí la paz. Me elegí a mí. Y en ese acto encontré mi hogar.